Bienvenidos cada uno de ustedes a esta reunión. Amén. Pues vamos con la ayuda del Señor a continuar con el tema que iniciamos la semana pasada. Amén. De el sacerdocio, la túnica bordada. Amén. Como ustedes ya saben, pues nuestra base bíblica es Éxodo capítulo 28 y versículo 4. Ahí nada más voy a mencionar esta frase cuando habla de la túnica bordada, acerca de las vestiduras que Dios mandó para que se elaboraran. Luego vamos a leer acá el comentario. Leemos que dice claramente que la túnica era bordada. Esto quiere decir que no era cualquier túnica, era especial, ya que para bordarla se necesitaba la dedicación de un experto en la elaboración de dichas prendas. Esta es la razón por la que leemos en la Biblia que la elaboración del tabernáculo como de las vestiduras sacerdotales fue hecha por hombres llenos del Espíritu de Dios, porque las vestiduras no eran solo para cumplir funciones físicas, sino que también funciones espirituales, que son las más importantes. Vamos avanzando porque esto ya lo mencionamos. Quiero llegar con la ayuda del Señor a donde tenemos que iniciar hoy, pero antes quiero leer esto para que lo tengamos un poco claro y presente. Para que por medio de las vestiduras se pudiera contrarrestar los ataques del reino de las tinieblas, recordemos que escrito está que las vestiduras fueron hechas para que los sacerdotes pudieran ministrar en el tabernáculo en la presencia del Señor y poder suplir las necesidades espirituales del pueblo. Cuando alguno del pueblo tenía algún problema espiritual, la ley dice que tenía que presentarse delante del sacerdote y que el sacerdote discerniera el porqué de dicho problema, y la respuesta era espiritual. Como lo veíamos la semana pasada, la palabra túnica, allí están todos los significados, pero el que nos centramos fue que significa cubrir. Vamos a ir avanzando. La túnica era claramente una cobertura diseñada por Dios en los cielos, hecha por hombres llenos del Espíritu Santo para el uso de sacerdotes que vivían en la presencia de Dios, para ser fuentes o medios directos de Dios para bendición de su pueblo amado. Todo en torno a las vestiduras era santo, espiritual y celestial, para que el reino de las tinieblas no tuviera oportunidad de estorbar el servicio santo, y a veces 2 veces santo, para nuestro buen Dios. Isaías capítulo 4 versículo 5, ahí nos habla, si ustedes se recuerdan, ya no lo voy a leer, de la cobertura, que sobre toda gloria hay una cobertura. Explicábamos de que una cobertura, por lo que la Biblia dice acá, sobre toda gloria habrá un dosel. Un dosel es eso que ustedes pueden ver ahí en la pantalla, mis amados hermanos, que sirve para cubrir un altar, pero también explicábamos, según esta otra imagen, que era para cubrir un lecho. Amén. La túnica, el valor numérico en gematría bíblica es de 870, y 870 es el mismo valor numérico de la frase con corazón pacífico en la tierra. La túnica era de color blanco, su largo era hasta los pies, se utilizaba debajo del manto. La túnica libraba al sacerdote de derramar sangre inocente y le ayudaba a combatir contra todas las cosas que pudieran estorbar su corazón. Y si se recuerdan, básicamente es ahí donde estamos desarrollando nuestro tema, mis amados hermanos, en las bases bíblicas de Mateo capítulo 15, versículo 19 al 20, y Marcos capítulo 7 y versículo 20 al 23. Hoy releyendo el tema, ¿verdad? Yo había escrito acá 13 cosas que según la Biblia salen del corazón, pero al escudriñarlo, mis amados hermanos, y al unir las 2 citas de Mateo 15 y Marcos 7, en total dan 15 cosas. 13 que dicen Marcos 7 del 20 al 23, pero en Mateo 15, 19 solamente dice 7, pero hay 2 que no las dicen, que no las menciona Marcos. Amén. Entonces, al sumar las 2 de Mateo y las 13 acá de Marcos, nos da un total de 15 cosas que según la Biblia
salen del corazón. Vamos a leer las 13 que yo tenía acá, como lo que son los malos pensamientos, y es prácticamente en donde vamos a desarrollar nuestro tema el día de hoy: los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. En Génesis capítulo 6 y versículo 5, recuérdense que empezamos a hablar de que claramente la Biblia dice acá que los pensamientos o los designios del corazón del hombre siempre eran de continuo hacia el mal. Explicamos que la palabra designio significa tendencia, y también otro significado es un pensamiento o propósito del entendimiento aceptado por la voluntad. Bueno, ya no voy a hacer énfasis acá porque si no ahí nos quedamos. Explicamos también que según esta otra palabra, mis amados hermanos, que en todo designio del pensamiento el corazón de ellos de continuo solamente al mal, pero por aquí había una que significaba entendimiento, y aquí creo que está. Y aquí está: el pensamiento o propósito del entendimiento aceptado por la voluntad, y que el entendimiento tiene que ver con el intelecto, la actitud, la intención, el discernimiento, pero también una mente divina o humana en pensamiento, sentimiento o voluntad. Bueno, prácticamente aquí fue casi donde nos quedamos, porque llegué a darle nada más este significado, pero acá es donde vamos a empezar a desarrollar nuestro tema el día de hoy, recordando de que la Biblia claramente menciona, mis amados hermanos, de que en el orden, por lo menos en que fue escrito, ¿verdad?, que la primer cosa que sale del corazón, recuérdense que para eso es la túnica, ¿verdad?, para cubrir nuestro corazón como sacerdotes, son los malos pensamientos. Amén. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Si pues revisaron el tema que envié al grupo de la iglesia, hay 15 puntos que vamos a estar hablando en este tema, pero nada más van 3 desarrollados. Vamos a ver si nos da tiempo de desarrollar los 3, si no, pues lo que nos dé tiempo. Amén. Entonces el primer punto, mis amados hermanos, que vamos a realizar en esta oportunidad es los malos pensamientos, que como ya bien lo sabemos, según lo que está escrito, es lo primero que sale del corazón del ser humano, y para esto, repito, sirve la túnica sacerdotal, la túnica bordada, para que ante, mis amados hermanos, cualquier mal pensamiento que ustedes y yo podamos tener, sepamos que estamos cubiertos y que como tal no podemos darle rienda suelta a nuestros malos pensamientos, porque más de algo, mis amados hermanos, nos va a dañar. Amén. Recordemos que cuando hablamos de malos pensamientos, no estamos hablando solamente de pensamientos, mis amados hermanos, ¿cómo poder decirlo? Bueno, inmorales, que podemos pensar que dentro de un rango de pensamientos, la inmoralidad son pensamientos más delicados, sino los malos pensamientos también están íntimamente ligados a, por ejemplo, yo no sirvo para nada, no soy bueno para esto, no puedo hacer lo otro. Que si lo miramos comparados con pensamientos como los que el Señor Jesús dijo, por ejemplo, ¿verdad?, cuando habló de ciertos pecados del hombre y la mujer, él decía: ahora el pecado, más que el acto, es el pensar y desear, tanto al hombre como a la mujer, en su corazón. Eso ya es pecado. Entonces estamos poniendo este equilibrio, ¿verdad?, para que no nos dejemos guiar o nosotros mismos pensemos de que yo no tengo malos pensamientos, porque los pensamientos que yo tengo no son pensamientos igual pecado, pero también son malos pensamientos igual inutilidad. Amén. Simple y sencillamente, cuando ustedes y yo, por ejemplo, pensamos mal de alguien, también es lo mismo, son malos pensamientos. Amén. Y es lo que yo quiero que ustedes y yo tengamos claro, porque probablemente, por eso estoy poniendo el equilibrio,
no nos estorben pensamientos de inmoralidad, pero quizás sí nos estorben pensamientos de inutilidad. Amén. Pensamientos de que no podemos ver algo o que nos cuenten algo porque rápido tendemos a pensar mal de las personas en lugar de pensar lo bueno o lo correcto. Pero bueno, vamos a iniciar. Entonces dice la palabra del Señor, Mateo 15, 19, porque del corazón provienen malos pensamientos, que es lo que vamos a ver, mis amados hermanos, y vamos a avanzar a, a lo que son los significados de esa palabra malos pensamientos. Aquí probablemente podamos entenderlo un poquito, mis amados hermanos, mejor en relación a lo que empezamos a predicar el domingo en la iglesia, el espíritu inmundo que decide regresar a su casa, y dice que el espíritu inmundo decide regresar y luego trae consigo, decía, 7 espíritus peores. Es la misma palabra esta, poneros, es la misma que dice ahí, de 7 espíritus peores. Amén. Así que en el nombre de Jesús tenemos que, mis amados hermanos, pararnos en la brecha, recordar de que esta túnica bordada espiritualmente hablando me sirve a mí para controlar mis malos pensamientos, porque al ver ya acá los significados de esta palabra malos pensamientos y lo del tema que hablábamos el día domingo, entonces yo creo que ya nos damos cuenta de que los malos pensamientos no vienen solo porque sí, pueden ser ministrados, mis amados hermanos, por alguna entidad espiritual, que como lo veíamos el domingo, que ninguna entidad espiritual de parte del reino de las tinieblas va a querer que a nosotros nos vaya bien. Antes bien, ¿qué es lo que van a buscar estas entidades espirituales? Degradar toda la nueva creación de Dios. Y eso es lo que ustedes y yo somos. Somos nueva creación. Por eso repito, es importantísimo que ustedes y yo no le demos rienda suelta a nuestros malos pensamientos y que no caigamos en el error de que todos nuestros pensamientos son puros, mis amados hermanos, porque la verdad es que la mayoría, si no es que todos los seres humanos, si hay un área en la que constantemente se peca, es en los pensamientos. Como al final lo único, vamos a decirlo así, que puede discernir nuestros pensamientos, pues es la palabra del Señor y como consecuencia pues el mismo Dios, ¿verdad? Pero no hay ningún ser humano acá dentro del cual muchas veces son de los que más nos ocultamos o más nos escondemos sin darnos cuenta de que Dios es omnisciente, todo lo sabe. La misma Biblia dice que aún, escúchenme lo que voy a decir, la palabra no está en nuestra boca y Dios ya sabe qué es lo que vamos a hablar. Si la palabra no está en nuestra boca antes de que la hablemos, ¿en dónde está? Pues la palabra está en nuestros pensamientos. Dios ya sabe, mis amados hermanos, lo que vamos a pronunciar antes de que lo pronunciemos. Pero antes de pronunciarlo está en el corazón. Recordando que escrito está que de la abundancia del corazón la boca habla. Amén. Entonces vamos a continuar con esto. Estos malos pensamientos, mis amados hermanos, dice acá que es algo dañino. Amén. Imagínense esto, cómo es de sorprendente que los pensamientos a nosotros mismos nos pueden llegar a dañar. Y aquí vamos a poner un ejemplo. Le pido al Señor que me ayude para poder poner un ejemplo de cómo los pensamientos, mis amados hermanos, nos pueden dañar. Y creo que más o menos poníamos el ejemplo el día martes en la iglesia, de que probablemente quizás nuestro cónyuge o nuestro hijo, valga la redundancia, lo mandamos a hacer un mandado, ¿verdad? Y se tarda. Y empezamos nosotros, mis amados hermanos, o se nos empieza a ministrar un mal pensamiento y empezamos tal vez con angustia, por ejemplo, ¿será que le pasó algo?
casualmente me acabo de enterar nuestros pensamientos, ¿verdad? De que andan por ahí robando niños y peor si se los robaron, y solitos nos empezamos a dar cuenta de que estos pensamientos nos empiezan a hacer daño. Escuchaba ayer u hoy, no recuerdo qué día fue, ayer fue un tema, mis amados hermanos, relacionado al perdón. Y a mí había algo que me llamó mucho la atención de lo que el apóstol explicaba acá. Y él decía que cuando uno no perdona, mis amados hermanos, es porque tiene un resentimiento, tiene una amargura, tiene algo en contra de aquella persona que probablemente nos hizo un daño. Y solamente a veces al verlo, al verla, a la persona que nos hizo daño, se nos revuelve todo, ¿verdad? Y el apóstol decía, y esto es lo que a mí me llamó la atención, lo que les voy a decir ahorita, que él decía, ¿cómo es posible de que no soportamos ni ver a esta persona que nos haya hecho daño? Mas sin embargo, decía él, cuando estás en la ducha, está contigo. Cuando estás en la cama, está contigo. Cuando te levantas, cuando vas a almorzar, está contigo esta persona. ¿Por qué? Porque constantemente estás pensando en él, estás pensando en ella y no lo puedes soltar. Y me llamaba la atención, repito, porque él decía, es la persona que nos ha hecho daño, es la que ni queremos ver, pero sin darnos cuenta por la falta de perdón, está en nuestros pensamientos, está con nosotros día y noche, a donde vamos. Ahí está esta persona que probablemente nos ha hecho daño. Solo pongo un ejemplo, como ejemplo para demostrarnos a nosotros mismos, mis amados hermanos, cómo los pensamientos sí nos pueden hacer daño. Y decía el apóstol, y probablemente tú solo al recordarte, al pensar en esta persona, te alteras. Y tal vez la persona ni siquiera está enfrente, tal vez la persona está viviendo feliz, pero tú o yo, en este caso, por lo que estamos hablando, va de pensar en él, va de pensar en ella, nos estamos haciendo daños a nosotros mismos, solitos, sin necesidad de que nadie más venga a hacernos daño, solamente por no poder controlar nuestros pensamientos. Yo me atrevo a pensar que quizá en determinado momento algo así nos ha pasado, de que le damos rienda suelta a nuestros malos pensamientos y al final nos alteramos, nos entristecemos y las cosas ni siquiera son como probablemente lo pensamos. Otro ejemplo, esto fue un video que vi en internet, pero vuelvo a la carga con esto para que nos demos cuenta cómo los pensamientos nos dañan. Alguien hizo una broma en la que era el cumpleaños de alguien y le iba a regalar un teléfono. Pero cuando la persona destapa la caja, el regalo, digámoslo así, ve que la caja es de un iPhone. Y yo creo que todo, de verdad, al destapar, mis amados hermanos, la caja, el regalo, mejor dicho, y ver que la caja es de un iPhone, yo les pregunto, ¿qué pensaríamos que hay adentro? Alguien que me responda rapidito. Un iPhone. Un iPhone, ¿verdad? ¿Y qué pasaría? Esta fue la broma. Y lo que había adentro era un teléfono, pero era uno de esos famosos frijolitos. Cuando la persona a la que se lo dieron solo vio la caja, pensó, como cualquiera de nosotros hubiéramos pensado, me están regalando un iPhone, y empezó a dar brincos y ahí la estaban grabando porque era una muchacha a la que le hicieron esta broma. Y ella toda emocionada diciendo que era el teléfono que quería y muchas gracias y abrazo, pero no abría la caja. Cuando abrió la caja y se dio cuenta que lo que había era un frijolito, ¿qué creen que pasó? Se le acabó la risa. Entonces, ¿qué le hizo daño? Si al final nadie, en el video se mira que nadie le dijo que le iban a regalar un iPhone. Simple y sencillamente le dieron su regalo. El pensamiento fue, al ver la caja, un iPhone, y ciertamente adentro había un teléfono, pero no era un iPhone. Luego le preguntan, ¿te gustó tu regalo? Y la emoción y los brincos se acabaron. Y ahí yo creo que por puro compromiso responde sí, pero se acabó la emoción, se acabaron los brincos.
¿Qué le hizo daño? Sus propios pensamientos. Son ejemplos, mis amados hermanos. Como digo, esto era una broma que alguien hizo, ¿verdad? Pero si lo trasladamos a nuestra vida diaria o a nuestra vida espiritual, a veces nos puede pasar exactamente lo mismo, que por pensar solitos, mis amados hermanos, nos hacemos daño. Entonces lo que tenemos que hacer es, como lo veíamos la semana pasada, llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia, a los pies de Cristo, y ahí, mis amados hermanos, nada ni nadie nos podrá hacer daño, nos podrá hacer frente, porque nuestros pensamientos están cautivos. Amén. Bueno, pero vamos a avanzar. Dice, el otro significado es, de los malos pensamientos, dice, es mal propiamente en efecto o en influencia. Y aquí viene una vez más, mis amados hermanos, el entendimiento de lo que empezamos a predicar el día domingo en la iglesia también, de que muchos de nuestros malos pensamientos a veces ni siquiera es de que nosotros estemos pensando mal, sino es que a veces nuestros malos pensamientos son influenciados. Y acá en este momento el ejemplo que se me ocurre es, por ejemplo, cuando dentro de un matrimonio, mis amados hermanos, la pareja, ¿verdad?, que forma el matrimonio tiene problemas. Y yo les pregunto, ustedes y yo que estamos casados o los que han pasado por el matrimonio, ¿qué matrimonio, por más santo, sano, bueno, como queramos verlo, no tiene problemas? Todo matrimonio, mis amados hermanos, tiene problemas. ¿Por qué? Porque para empezar, se está tratando de unir, y bíblicamente hablando, de formar y llegar a ser una sola carne a dos personas que son totalmente opuestas en todo, y donde probablemente lo único que tengan en común, si es que se fijaron en una persona también temerosa de Dios, sea su fe. Pero si se fijaron en uno o en una que era yugo desigual, o sea, prácticamente no hay nada en común. Y el ejemplo de esto de que dice acá, un mal pensamiento, parafraseándolo por el significado que ven en la pantalla, que puede venir como consecuencia de un efecto o de una influencia, es que probablemente él o ella, dentro del matrimonio, si sus papás están vivos, los llama para contarle los problemas. Entonces los problemas ni siquiera son entre yerno y suegros, o nuera y suegros, sino son dentro del matrimonio, dentro de los hijos. Pero una mala influencia, una mala información puede llevar ¿a qué? A que los papás de ella le den la razón a ella, porque lógicamente es su hija, ¿verdad? Y sus pensamientos lleven a influenciarlos a pensar mal del que no es su hijo, en este caso su yerno, o viceversa, ¿verdad? Los padres por naturaleza siempre van a defender al que salió de sus lomos, al que salió de su vientre. Y esto puede causarnos que luego, como padres, como suegros, mejor dicho, quedemos teniendo algo en contra de alguien más, cuando en realidad, poniéndonos todos en los zapatos de suegros en este momento, nosotros no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, qué fue lo que propició el problema, y solamente dejamos que la información de nuestro hijo nos influencie, y esta influencia hace que ahora pensemos mal en contra de nuestro yerno o en contra de nuestra nuera, cuando en realidad el mejor consejo es no nos metamos, mis amados hermanos, porque al final esto es lo que acontece. Dentro del matrimonio los problemas se solucionan, y nosotros, por meternos a donde no nos compete, nos quedamos con algo acá en el corazón. ¿Y quién se los metió? Si a ustedes nadie les hizo nada. A nosotros, poniéndonos en este papel que estamos hablando, como suegros, si los problemas fueron entre mi hijo, su hija y su cónyuge, no tiene nada que ver conmigo. Y la pregunta es, como por el ejemplo que estamos poniendo, ¿verdad?, de una influencia.
¿por qué si el problema no fue conmigo? ¿Por qué si a mí no me hicieron problema? ¿Por qué yo me quedo guardando algo en contra del cónyuge de mi hijo o de mi hija por influencia? Y esa es una mala influencia. ¿Por qué digo esto? Porque a ustedes y a mí, como suegros, no nos han hecho nada. Entonces, ¿por qué nos quedamos guardando algo ahí en el corazón? Porque recuérdense que detrás de esta palabra malos pensamientos está también la palabra 7 espíritus peores. Y es la misma palabra. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace que guardemos cosas en nuestro corazón por alguien que ni siquiera nos ha hecho nada? Esta administración de 7 espíritus peores, valga la redundancia, ministrando malos pensamientos. Espero estarme dando a entender, mis amados hermanos. Pues yo sentí poner el ejemplo ahorita así de entre hijos y padres y suegros, pero lo mismo puede pasar, por ejemplo, entre padres y el maestro de nuestros hijos. Tal vez el maestro le llamó la atención y típicamente, ¿verdad? Todos nosotros como hijos regresamos a casa a dar queja. Por ejemplo, el maestro me jaló la oreja. Y eso es lógico, ahí viene una influencia y mañana voy a hablar con él, cuando en realidad tal vez nos merecíamos que nos jalaran la oreja. Y ustedes y yo y nuestros malos pensamientos, sí, pero no es forma de corregir. Como es nuestro hijo, pegamos un brinco, ¿verdad? Pero si no fuera nuestro hijo, ni nos metemos, nos da igual. Muchas veces, y no es que muchas veces, escrito está que lo que uno siembra, eso cosecha. Yo creo, mis amados hermanos, que si en el salón de clase le llaman la atención a uno de mis hijos, algo seguramente tuvo que haber hecho. Porque la maestra, el profesor, no es, para empezar, solo maestro de mi hijo o de mi hija. Ustedes y yo lo sabemos, tiene a muchos alumnos, y si en este tiempo de pandemia nos dimos cuenta que nosotros ni siquiera aguantamos a enseñarle a nuestros hijos, entonces, ¿cómo vamos a reprocharle algo a los maestros que ni siquiera son sus hijos? Más bien creo que deberíamos de darle gracias a Dios por ese tipo de gente que se encarga de aguantar a un montón de niños. Y a veces ni ustedes ni yo aguantamos a nuestros propios hijos. Entonces seguramente más de algo hicieron para que le llamaran la atención. Y yo creo que es correcto, pero no me quiero desviar del tema. ¿Por qué pongo este otro ejemplo? Para que nos demos cuenta de que muchas veces lo que nuestros hijos hacen en el colegio, en la escuela, amén, esto puede hacer una puerta abierta para que cuando ellos vengan con quejas, espíritus inmundos, mis amados hermanos, nos estén ministrando cosas malas, nos estén ministrando cosas negativas. En este caso nos estén ministrando malos pensamientos. Y luego lleguemos nosotros bien enojados a reclamarle al maestro, a la maestra, cuando el maestro tal vez lo único que hizo fue poner orden en el salón. Y al final, ¿quién lo va a hacer si ustedes y yo no estamos ahí? Le corresponde a él. Y si esa fue la forma en la que él pudo, pues, corregir y poner orden, pues enhorabuena, amén. Y ustedes y yo sepamos aprender a conocer a nuestros hijos en casa y a discernirlos cuando salgan de casa, porque ellos y nosotros como hijos somos una cosa cuando nuestros padres o nuestras autoridades están presentes, pero cuando no hay quien ejerza autoridad sobre nosotros, tendemos de cierta forma no a ser personas diferentes, pero sí a aprovecharnos un poco de esa libertad que tenemos al no tener a las autoridades correspondientes para que nos corrijan y nos puedan someter. Avancemos, vean este otro significado. Dice la palabra malos, que tiene que ver con malos pensamientos, está íntimamente ligada, mis amados hermanos, según lo que dice acá, a pasivamente, dice, enfermo. Y acá hay algo muy importante. Quiero ir avanzando porque por lo que estoy viendo no me va a dar tiempo de desarrollar los otros 2 puntos que traigo acá, pero se los quiero mencionar por lo menos. Pero la Biblia dice, mis amados hermanos, lo hemos mencionado, quiero mencionárselos una vez más, en el pasaje de la tierra que dio fruto.
Dice la Biblia que la semilla cayó en una tierra junto al camino. Otra cayó en una tierra entre pedregales y otra cayó en una tierra entre espinos y la otra cayó, dice, en buena tierra. Y siempre les he dicho que esa palabra, cuando dice buena tierra, esa palabra buena significa salud. Y luego da una característica y dice, cuando el Señor Jesús explica esa parábola, Él dice que la tierra que dio frutos, dice, estos son los que entendieron la palabra y la pusieron por obra. Por eso, perdón, por eso fue que dieron fruto. ¿Por qué dieron fruto? Porque la tierra en donde cayó la semilla era una tierra buena. En otras palabras, era una tierra sana. ¿Cómo estaban los otros tres terrenos junto al camino? Entre espinos y entre pedregales. Pues la Biblia no dice que fueran tierra buena. Parafraseando un poco, podemos entender que si no era buena, entonces era mala. Si no estaba sana, entonces estaba enferma. Y esa fue la razón por la que la semilla de la palabra cayó, porque la Biblia muestra claramente que cayó en los 4 tipos de tierra, pero solo en un tipo de tierra dio fruto. Y aún así con eso, en el único tipo de tierra que dio fruto, la Biblia muestra que hubieron 3 niveles, ¿verdad? Porque no todos dieron fruto al 100 por uno. Uno dio al 30, otro al 60 y otro al 100 por uno. Entonces aún podemos decir de que en esos que la Biblia muestra que eran tierra sana, imagínense el de 30, tenía, mis amados hermanos, un 70% que no estaba tan sano. Amén. Por esto que estamos acá, podemos parafrasear y pensar, tenía entonces un 70% de malos pensamientos y un 30% de buenos pensamientos. El otro tipo de tierra que también dio fruto, no al 30 ni al 100, también tenía una parte buena y una parte mala, pero solo uno. Imaginémonos, mis amados, solo un tipo de tierra dio fruto al 100 por uno. Según lo que estamos hablando, podemos mencionarlo, solo una persona de cada 6, por lo que vemos en los tipos de tierra, habrá una de cada 6 puede tener buenos pensamientos o pensamientos bien ministrados. Y no es que seamos egoístas ni mucho menos, pero ¿acaso no nos gustaría ser nosotros esa única persona de cada 6 con buenos pensamientos? Yo creo que sí, a cada uno de nosotros nos gustaría ser esa persona con buenos pensamientos, con pensamientos bien ministrados, pero que no se nos olvide de que este tipo de malos pensamientos, mis amados hermanos, se van colocándonos espiritualmente hablando la túnica bordada. ¿Y figura de qué es la túnica? Según lo que venimos diciendo, de un corazón sano, de un corazón pacífico, de un corazón, mis amados hermanos, que no se deja contaminar tan fácilmente, pero también de alguien que está bajo cobertura, de alguien que está bajo autoridad. Hoy escuchaba también otro tema del apóstol Mario también, y él mencionaba, mis amados hermanos, de que muchas veces dentro del matrimonio no se tiene cierta libertad. ¿Por qué? Porque no se le tiene confianza al cónyuge para poder acercarnos, en mi caso, ¿verdad? Como varón, a mi esposa. En el caso de ustedes como mujeres, a su esposo, y poder decirle esposo, esposa, mi amor, como le digan, mira, yo tengo este problema, tengo malos pensamientos. Por ejemplo, dentro de mis malos pensamientos me dan ganas de deshacerte. Imagínense cómo me voy a acercar yo a decirle eso. Entonces les menciono esto, ¿por qué? Porque el apóstol mencionaba de que a veces no se le tiene confianza a nadie más para poder abrirle el corazón. Pues decía él, deberíamos de tenerle confianza a nuestro cónyuge para poder acercarnos y decirle, mi amor, como le diga, mira, tengo este problema. Y él decía, y con bases bíblicas por lo que la Biblia dice, ¿verdad?, de que los encargados de suplir esas necesidades en las almas de nuestro cónyuge somos nosotros. Cuando ustedes y yo miramos en la Biblia, por ejemplo, vemos que la esposa de Abraham
era estéril. La esposa de Isaac era estéril. La esposa una de las esposas de Jacob, Raquel, era estéril. Y nos damos cuenta, mis amados hermanos, que en determinado momento quienes oraron por ellas para que se fuera la esterilidad fueron ellos. Abraham oró por Sara, Isaac oró por Rebeca y Jacob oró por Raquel, y se les fue la esterilidad a las tres. Y ahí estamos hablando de padre, hijo y abuelo. Entonces, esto es muy importante para que si ustedes y yo en determinado momento sentimos como que por los malos pensamientos, no solamente espiritual, sino también literalmente, nos estamos enfermando, deberíamos de tener la confianza en el caso de los que estamos casados, pues y con nuestro cónyuge. En el caso de los que no están casados, pero tienen padres, deberíamos de acudir con nuestros padres. Y en determinado momento, ¿verdad?, que no tenemos confianza con el cónyuge ni con nuestros padres, pues allí están los pastores también, ¿verdad? Y si ya ni confianza con un esposo, con el cónyuge, ni con padres, ni con pastores, entonces ahí sí ya que el Señor nos ayude, porque ¿quién más nos podrá auxiliar, mis amados hermanos, si no le tenemos confianza a nadie? Entonces probablemente lo primero que haya que hacer es que el Señor trabaje en estos malos pensamientos, porque el enemigo, que Jehová lo reprenda, nunca va a querer que nosotros estemos bien. Antes bien, nos va a poner excusas, pretextos, estorbos, malos pensamientos para que no busquemos ayuda. Y a veces, mis amados hermanos, les digo como, por ejemplo, ¿verdad? A veces eso es lo que necesitamos para que todo cambie, que alguien nos haga ver nuestros errores, porque a la luz de nuestro entendimiento, o puedo decir de nuestro corto entendimiento, ustedes y yo siempre estamos bien y el que siempre está mal es el otro. Yo estoy bien, pero por eso tenemos que dejar que el Señor nos ministre. Bueno, vamos a avanzar. Esta palabra, vean qué tremendo, malos pensamientos, también significa el diablo, hermano. En plural dice pecador. Entonces acá, mis amados hermanos, esto nos muestra de que prácticamente cuando volvemos a los principios, ¿verdad?, al origen, al libro de Génesis, nos damos cuenta de que todo sigue siendo exactamente lo mismo. La única diferencia, mis amados hermanos, es que todo va evolucionando. ¿Por qué? Porque en el libro de Génesis nos damos cuenta que hubo un problema muy delicado. La serpiente, era una serpiente nada más, que en realidad era el diablo, ¿verdad? Vino y estorbó a una mujer. Pero cuando ya vemos, mis amados hermanos, en el libro de Apocalipsis, esa serpiente dice claramente ahí que se convirtió en un dragón. Y que la mujer que ahora va a enfrentar no es una mujer que está sola, digámoslo así, sino que es una mujer que está embarazada. Amén. Y que la Biblia dice en el libro de Génesis de que cuando Dios maldice a la serpiente, le dice que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a Satanás. Entonces, ¿por qué vemos que en el principio era una serpiente contra una mujer, pero en el final nos damos cuenta que ya no es una serpiente, es un dragón en contra también de una mujer, pero hay una característica diferente de esta mujer, que esta mujer está embarazada? ¿Y cuál es el fruto, o qué, mejor dicho, va a ser el fruto de esa mujer? El fruto de esa mujer es la que le va a destruir la cabeza al dragón. Por eso ya ahí la lucha ya no es en contra de la mujer, sino en contra de la simiente. Y cuando ustedes y yo leemos, mis amados hermanos, y vemos las palabras que se utilizan ahí, dice que la mujer dio a luz, pero que el dragón esperaba que diera a luz un bebé. ¿Para qué? Para poder devorárselo. Pero cuando dice que da a luz, mis amados hermanos, un hombre, ya un varón, el que le iba a aplastar la cabeza. Y por eso simple y sencillamente el dragón
llega a ser destruido por la simiente de la mujer, cumpliéndose así la profecía del libro de Génesis cuando le dice de que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a la serpiente. ¿Y esto por qué le digo esto? Porque de esta forma es como trabaja el enemigo. Aquí dice el diablo o plural pecador. El enemigo trabaja poniéndonos malos pensamientos para que si está hablando en plural no se está refiriendo a uno, sino a muchos, ¿verdad? Estorbándonos con pecado para que ustedes y yo, como fruto de la simiente de la mujer, no le aplastemos la cabeza. Entonces nos meten malos pensamientos que nos dirijan hacia el pecado y lamentablemente el ser humano, deleitándose en el pecado, no tiene tiempo de enfrentar al dragón y aplastarle la cabeza, enfrentar a todo aquello que le pueda estar estorbando. ¿Por qué? Porque está inmerso en el pecado, está inmerso tratando de ocultarse. Recordemos que la palabra claramente dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Entonces un impío ante algún ataque del enemigo, lo primero que va a hacer es huir. Y lo más tremendo es que nadie lo está persiguiendo. ¿Por qué va a huir? Por pena, por vergüenza a que sea descubierto o desenmascarado o avergonzado. Entonces mejor sale o prefiere, mejor dicho, huir. Entonces nos damos cuenta en este punto de que los malos pensamientos, mis amados hermanos, nos llegan a estorbar de tal forma que a veces nos impiden el poder desarrollar el ministerio, el privilegio o simple y sencillamente la gracia que Dios ha puesto en nuestras vidas. Porque hay mucha gente que probablemente no tiene ministerio, no tiene privilegio, pero tiene una gracia de parte de Dios que solamente por esa gracia la gente es atraída. Y la gente pregunta: ¿usted qué tiene? ¿Usted a qué iglesia va? Y solo por esa gracia la gente es atraída a las congregaciones. Pero vamos a avanzar. Mateo capítulo 12, versículo 43. Es el versículo que estamos ministrando, o que empezamos a ministrar, mejor dicho, el día domingo en la iglesia. Dice acá: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos, buscando descanso y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus, dice esta versión, más depravados que él. Y no sé si logran ver ahí en la pantalla que a la par de la palabra depravados, yo coloqué una letra, la letra G y un numeral 4190. Y cuando ustedes y yo vemos en la pantalla, si lo logran ver, la misma palabra, mis amados hermanos, para los malos pensamientos, es la misma palabra griega, G 4190. Y aquí nos damos cuenta entonces quién, mis amados hermanos, o qué ministra estos malos pensamientos. Según lo que la Biblia dice, no es que solamente sean 7, no, porque 7 a cada uno por cada uno de los que sale. Amén. Pero vamos a mencionarlo así. ¿Qué es lo que ministra o quiénes son los que ministran estos malos pensamientos? 7 espíritus más depravados. Pensemos que el Señor nos hizo libres de un espíritu inmundo de mentira. ¿Se imaginan ustedes? Ok, el Señor me hizo libre, pero ahora, si yo, como lo hablamos el domingo, si yo no estoy alineado a la voluntad de Dios, ¿qué puede ser, mis amados hermanos, más depravado que un espíritu de mentira? Por ejemplo, ahí viene un punto, puede ser tal vez el homicidio, puede ser el adulterio, la fornicación y todo eso que es más depravado que el espíritu inmundo de mentira, es lo que ahora va a estar lanzando esos malos pensamientos. Porque la Biblia claramente, mis amados hermanos, habla del yelmo de la salvación. Habla también del escudo de la fe, con el que podamos apagar, dice claramente, los dardos encendidos del maligno.
Y díganme ustedes, ¿qué otra forma hay de que el maligno nos lance dardos a nosotros? Si no es directamente a los pensamientos. Recordemos que también hemos estado hablando, y ya no lo terminamos, de la armadura de Saúl, que el yelmo, habla de un yelmo de bronce, y el bronce claramente, mis amados hermanos, es figura de juicio, pensamientos, mis amados hermanos, que nos lleven a dictaminar o un juicio en contra de nosotros mismos. Gente que llega a atentar contra su propia vida. ¿De dónde salió ese pensamiento de atentar contra su propia vida? De lo que estamos viendo acá, 7 espíritus más depravados. Como se los digo, ¿verdad? Y lo repito, no es que solamente sean 7, sino son 7 según el que nos hayan sacado. Amén. Y si nos sacan 1 y 2 y 3, y así fue como explicamos la vez pasada, si se recuerdan, cómo las legiones se van formando dentro de una persona. Y termina diciendo, de 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Ay, Dios mío, bueno. Todavía tenemos tiempo, hermano. Tengo 15 minutos nada más para explicarles esto, o para ponerles un ejemplo de cómo ustedes y yo podemos identificar si lo que estoy pensando es simple y sencillamente un pensamiento del momento, por así decirlo, o ya es un pensamiento que está siendo influenciado por espíritus peores. Amén. Espero me dé a entender con la explicación. Repito, ya vimos que los pensamientos, los malos pensamientos, son ministrados por 7 espíritus peores. Amén. Pero ahora, lo que vamos a aprender con la ayuda del Señor es cómo yo puedo identificar si el pensamiento que me está estorbando, repito, es un pensamiento solo por el momento, o es un pensamiento que ya está siendo ministrado o influenciado, como lo vimos en un significado, por 7 espíritus peores. Pues aquí está la clave. Espero me di a entender. Y si después de la explicación pues no me di a entender, pues vamos a dejar de grabar. Y si tienen dudas, pues me preguntan, mis amados hermanos, con la ayuda del Señor, primeramente Dios, podemos responderle. Pero si me doy a entender, pues gloria a Dios. Entonces vean, pues, esto es lo que ven en la pantalla. Ahora son los significados de la palabra pensamiento. Ya vimos los significados de la palabra malos, amén, que vimos que es el mismo diablo, ¿verdad? Ministrando malos pensamientos para que el cristiano peque. Ahí podemos ver ya, identificar ya cómo sé yo de que los pensamientos que estoy teniendo están siendo influenciados por 7 espíritus más depravados, porque los pensamientos me están dirigiendo a cometer pecado. Ahí ya podemos decir, va un punto. ¿Cómo identifico de que los pensamientos que estoy manejando son influenciados por 7 espíritus más depravados? Porque los pensamientos que tengo son pensamientos para cometer pecado. Y recordemos que el apóstol Pablo, mis amados hermanos, él decía, pobre de mí. ¿Por qué? Porque lo bueno que yo quiero hacer, o sea, en él estaba el querer, quería hacer, tenía el hacer también, hacer lo bueno, no puedo. ¿Y por qué no podía si lo quería? Aquí lo vamos entendiendo porque estaba siendo influenciado por entidades, mis amados hermanos, y él mismo dice, hay una ley en mis miembros, y por eso es que él terminaba haciendo lo que no quería. Entonces, por naturaleza, si ustedes y yo estamos buscando aprender más del Señor, no creo que nos deleitemos en el pecado. Pero si ya estoy teniendo pensamiento de pecado, esos pensamientos no son el resultado de algo que pasó durante el día. No, son pensamientos influenciados por 7 espíritus más depravados. Pero veamos estos significados, pues.
Esto nos va a servir mucho para seguir identificando, porque creo de que este ejemplo pues está claro, ¿verdad? ¿Cómo sé que son pensamientos ministrados? Porque me están dirigiendo al pecado, está claro, ¿verdad? Pero vean este otro. Esta palabra pensamiento significa discusión, escuchen bien, discusión interno, discusión interna, amén. Y a esta palabra, mis amados hermanos, en griego se pronuncia más o menos así como dialogismos. Ok, ahora bien, ¿qué es un dialogismo? Ya cuando lo entendemos, ya para poder entender qué es un dialogismo, pues ya lo dice aquí el significado, es una discusión interna. Acá podemos pensar de que un dialogismo, mis amados hermanos, puede iniciar desde por ejemplo, bueno, tengo que salir mañana y sin hablar con nadie, ustedes y yo empezamos a pensar qué me voy a poner. Se empiezan a recordar de la ropa que tienen, empiezan a combinar, me pongo con lo otro. O sea, no están hablando, pero están pensando. Ese es un dialogismo, lo podemos decir normal, un dialogismo común. Lo tenemos, mis amados hermanos, todos los días. Dicen de que a diario una mujer habla aproximadamente 25,000 palabras a 30,000 diarias. Amén. Y el hombre de 10 a 15,000 palabras diarias. ¿Se imaginan ustedes eso, mis amados hermanos? 30,000 palabras diarias, santo Dios. Pero ahora sorprendámonos más. Y dicen que si hablamos 25 a 30, 10 a 15 palabras diarias pronunciadas, en dialogismo hablamos el doble. Entonces, la persona, digámoslo así, con la que ustedes y yo más hablamos durante el día, somos nosotros mismos. Yo hablo más conmigo mismo todo el día. Ahora la pregunta, perdón. La pregunta que tenemos que hacernos, mis amados, escúchenme a dónde los llevo. ¿Qué tantas buenas palabras dentro de ese diálogo interno? ¿Qué tantas buenas palabras hablamos nosotros mismos? Si muchas veces, mis amados hermanos, las cosas más negativas nos la decimos a nosotros mismos. Pensamientos y dialogismo como, que por ejemplo, tal vez no nos animamos a decirle a alguien inútil, pero por dentro, ese es un inútil. Este es con todo respeto, es un bruto. ¿O para qué? ¿Qué estoy haciendo yo aquí en esta casa? ¿Qué hago con este hombre? ¿Qué hago yo viviendo con esa mujer? Y un montón de pensamientos, mis amados hermanos, similares a esos, que si nuestros pensamientos hablaran, yo creo que a nadie le gustaría vivir cerca de nosotros, porque en nuestros pensamientos, con todo respeto digo esto, demostramos la calidad de persona que somos. Pero como nadie sabe lo que yo pienso, entonces, por eso les decía, vean a dónde los llevo. De que muchas veces, espero me den a entender con esto como lo voy a decir. La persona que es más mala influencia para nosotros, somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque todos los días probablemente yo me mantengo hablando conmigo mismo algo negativo. Esto es lo que se me ocurre. Ese hombre no te quiere. Esa mujer, ¿para qué estás con esa mujer? Si mira a aquella otra.
ay, yo no le estoy dando de hartar. Ay, que mire qué hace. Es que tan tonto, tan tonta. ¿Por qué? ¿Cómo se le ocurre meterse? Y a veces en ese dialogismo somos hasta abusivos, mis amados hermanos. Tal vez las personas que nos conocen dicen, es que el hermano, la hermana, qué educado para hablar. Pero por dentro... Solo el Señor, mis amados hermanos, nos conoce, y yo creo que esa es una razón más para amarlo y darle gracias, porque a pesar de que conoce lo mal pensados que somos, a pesar de todo eso nos sigue amando. A veces es que Dios no me escucha y, ay Dios no me escucha hablando con nosotros mismos, y Él sabe lo que tú y yo estamos pensando. Entonces muchas veces venimos y le echamos la culpa al cónyuge, a la persona con la que vivimos, cuando en realidad a quien deberíamos de hacer responsable por el tipo de vida que llevamos es a nosotros mismos. ¿Por qué? Por esa mala influencia de las palabras, del dialogismo, del diálogo interno que ustedes y yo manejamos. ¿Cuántas veces? Vamos a ver qué me dicen de esto. ¿Cuántas veces quizá llegamos a la casa de alguien y por fuera, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo está? Dios le bendiga, qué gusto de verlo. Pero por dentro, Dios mío, ¿qué hago aquí? ¿A qué vine? Ya me quiero ir. Ahí está, mis amados hermanos. El dialogismo. Entonces, ¿qué es? ¿En qué nos convierte eso? ¿En hipócritas? Y todavía así, mis amados hermanos, queremos que Dios desate su bendición si le estamos demostrando a Él, y perdónenme que lo diga así, que somos unos grandes hipócritas, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenemos la libertad de poder decirle a la persona, mire, la verdad es que yo vine, por ejemplo, un cumpleaños, mire, aquí está el presente, Dios me lo bendiga, pero me tengo que ir. No que estamos ahí con el dialogismo. Ay, miren, me sirvieron. Ay, Dios. Y uno va de hablar adentro, ¿verdad? Y miren lo que me sirvieron. Como que no saben que yo como con cubierto y no hay tortillas. Y va de hablar uno adentro, y adentro de uno va de criticar a los... Ay, que Dios nos ayude. Va de criticar a aquellos que tal vez con todo su corazón nos están dando lo poco o lo mucho que tengan, y probablemente ellos deleitándose con nuestra presencia, y la chulada de nosotros por dentro va de hablar mal. Un dialogismo interno. Amén. Esos son los malos pensamientos. Entonces se dan cuenta cómo el enemigo nos gana demasiada ventaja, y cómo ustedes y yo pretendemos pensar que estamos bien, cuando en realidad, mis amados hermanos, nosotros mismos somos una mala influencia para nosotros. Yo no sé, mis amados hermanos, si les ha pasado esto que les voy a decir, pero se los voy a mencionar para que nos demos cuenta lo malos que somos influyéndonos a nosotros mismos. Pero muchas veces quizá nuestro cónyuge, quizá nuestro hijo, nuestra hija, quizá los mismos pastores cometieron un error, pero es un error, ¿verdad? No es con hecho pensado, pero dentro de ese error yo siento como que van en mi contra. Escúchenme, yo siento como que van en mi contra. Probablemente el pastor, mi cónyuge, mi hijo, ni cuenta se dio de que con lo que hizo me ofendió. Entonces, si no se dio cuenta porque no fue con hecho pensado, entonces él en su corazón, ella en su corazón, está tranquila, está tranquilo. Pero como yo lo tomé como una ofensa, entonces vengo y me pongo a pensar. Y muchas veces por ese pensamiento que yo tengo, ya cuando viene aquel que yo pienso que me hizo mal por lo que dijo o porque no me atendió, ya mi reacción, mi forma de hablarle es cortante. ¿Les ha pasado? ¿Sí nos ha pasado? Entonces, ¿quién nos influenció?
¿Quién nos dijo, quién nos hizo creer que lo que Él dijo, que lo que Él hizo era para hacerme daño? Nosotros solitos. Nuestros propios malos pensamientos. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Luego viene nuestro cónyuge, nuestros hijos. Mami, papi, ¿qué tenés? Nada. Mi amor, mi hijo, mi hija, ¿qué tenés? Nada. ¿Y de dónde? Si, bien, de alguna forma, ustedes y yo conocemos a la gente con la que vivimos y nos damos cuenta cuando están indiferentes. Pero yo logro entender de que estemos indiferentes porque literalmente me hicieron algo. Pero estar indiferente, mi amado hermano, por un pensamiento que yo tuve, es exactamente ahí en donde nos damos cuenta de que es el diablo, que Jehová lo reprenda, o 7 espíritus más depravados los que me están influenciando, y no es el Señor. Y somos nosotros mismos los que le abrimos la puerta para pensar mal, como ya puse el ejemplo de alguien que probablemente nos invita a su casa, de aquel que lo único que quiere es deleitarse con su presencia. Porque yo creo, mi amado hermano, que si alguien nos invita a un cumpleaños, digamos así, es porque de alguna forma somos importantes, quiere que lleguemos, no creo, pero ¿qué nos puede decir un dialogismo? De plano esta me está invitando, solo porque sabe que yo doy buenos regalos, no, pero hoy no voy. Dialogismo, ese dialogismo no es, mi amado hermano, de parte de Dios. Ese dialogismo no son tus pensamientos por el momento, por lo que está aconteciendo. Ese dialogismo es ministrado por 7 espíritus más depravados. Ay, Dios, somos tremendos, ¿verdad? Bueno, miren, a mí ya se me fue el tiempo, mis amados hermanos. No, lo voy a dejar ahí. ¿Por qué? Porque no puedo leerles nada más las otras bases bíblicas. No puedo solo leerlas y dejarlas solo así al aire. De todas formas, si el Señor nos lo permite, pues por lo que yo veo, vamos a seguir discipulándonos así. Y qué bueno que se conectan, mis amados hermanos. Y vamos a continuar acá donde nos quedamos. Probablemente los demás discipulados sí terminen su tema, pero nosotros vamos a continuar acá. Amén. Solo apuntan en dónde nos quedamos prácticamente. Sí, aquí nos quedamos, ¿verdad? En los significados de la palabra dialogismos. Entonces, por lo menos pusimos 2 ejemplos, mis amados hermanos, de cómo identificar de que los pensamientos que yo tengo están siendo influenciados por espíritus más depravados. Número 1, cuando mis pensamientos me están llevando al pecado. Y número 2, cuando mis pensamientos, porque el otro ni siquiera ha hecho nada, me llevan a estar resentido o inconforme, o cuál fue la palabra que utilicé, cortante con aquel que no me ha hecho nada. Amén. Entonces ahí hay dos tipos, mis amados hermanos, de ministraciones para que ustedes y yo identifiquemos, pero ¿por qué estoy yo molesta con él si no me ha hecho nada? Tu dialogismo, tus pensamientos ministrados por 7 espíritus más depravados. Espero, con la ayuda del Señor, haberme dado a entender, mis amados hermanos. Decimos amén, amén y amén.